Parece que ya estamos. Muy bien, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo en este en vivo que estamos realizando. Estamos muy bien, buenas. Parece que estamos haciendo algunas pruebas nada más para ver que todo esté bien. ¿Nos escuchas bien, David? Súper. Perfecto. Las personas que se van incorporando, nos gustaría darles la bienvenida. Hasta ahorita tenemos 3 personas que están ya conectadas. Queremos darle las gracias por darse esta oportunidad. También le queremos dar las gracias al maestro David, que en este momento es doctorante de justamente un doctorado del cual le voy a pedir que nos hable un poquito en un momento, qué es lo que está haciendo y sobre todo obedece mucho al motivo de esta plática. Esta plática desde el instituto hemos querido compartírsela, también porque él tiene la iniciativa de poder tener este tipo de información a personas que obviamente tienen la necesidad de la misma. Por eso es que vimos la pertinencia y esta coincidencia de nosotros ya estar llevando a las personas que nos conocen información importante y valiosa, y él pues que tiene esta información para compartir. Ahora sí, como dicen por ahí, se juntaron el hambre con las ganas de comer, y pues aquí tenemos este bonito momento. Va a quedar grabado también para que si en el Facebook lo pueden ver otras personas. Si no lo pueden ver en vivo, quienes lo están viendo y les va interesando y saben de alguien que le puede interesar la información, pueden pedirle que se conecte al Facebook y lo pueda ver diferido, aunque sea. Nosotros vamos a estar aquí con este material un buen tiempo en el Facebook y vamos a tratar de que lo puedan aprovechar lo más posible. Así es que sin más, me permito presentarles al ponente que va a estar en esta ocasión compartiéndonos pues la ponencia que ahorita también vamos a presentar. Se trata del maestro David Arturo Díaz Solves, ¿sí? Me gustaría mencionar algunos aspectos de su currículum. Él, en su formación, en primer lugar, es licenciado en Psicología por la Universidad del Valle de México, Campus Guadalajara. También es licenciado en Homeopatía en la Universidad Antropológica de Guadalajara. Tiene una maestría en Psicoterapia Gestalt en el Instituto de Terapia Gestalt Región Occidente de la Universidad, me parece que es Editeso. Integro, perdón. Sí, gracias. Es maestrante también en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Es una maestría que tiene conocimientos también sobre esta línea de la psicología. Especialización en hipnoterapia ericksoniana estratégica para adultos en el Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México. También tiene la especialidad en bioneuroemoción en la Universidad Ibero de Torreón, diplomado en hipnosis ericksoniana en el Instituto Milton Erickson, un certificado en hipnosis ericksoniana por Erickson Foundation en Phoenix, Arizona, máster en terapia breve estratégica por el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo en Italia. También tiene la certificación en trance generativo y actualmente es doctorante en el doctorado de psicología de la Universidad Marista de Guadalajara. Entonces, pues, estamos con una persona muy preparada, muy conocedora del tema, que, como ya les anticipamos a quienes estuvieron recibiendo la información, se trata nada más y nada menos de una conferencia titulada Cuidado Integral en Diabetes Tipo 2, Estrategias Psicológicas para una Vida Plena. Sin más, maestro David, te dejamos con las personas que ya te están escuchando y te van a ver. Pues maestro Carlos, muchísimas gracias a su instituto, al Instituto IPSE, por permitirme la oportunidad de poder compartir esta conferencia. Estoy en el marco de compartir, ¿no?, información relacionada con psicología de la salud, estrategias que podemos llegar a realizar para estar, y sobre todo en un tema que creo que es relevante en tiempo presente, es un tema que creo que nos compete a todos, es la tercera causa de muerte a nivel nacional, que estamos hablando del tema de diabetes, ¿no? Y sobre todo, que parece que es como de los datos más alarmantes que tenemos, que las personas que tienen diabetes tipo 1 no necesariamente son los que más se mueren, ni siquiera los insulinodependientes, que ahorita vamos a entrar en estos detalles, sino personas que no necesariamente vivían tan complicado el proceso diabético y concluyeron en una mala situación, ¿no? Entonces,
quisiera el día de hoy pues invitarlos a cada uno de los que nos están viendo, nos están escuchando, a formular preguntas, a que puedan compartirnos vivencias, observaciones para poder enriquecer muchísimo más este proceso. Y pues muchísimas gracias y darle inicio. A lo mejor me gustaría empezar un poquitito con nuestra presentación y que nos va a dar un poquitito de información respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Casi muchas personas dentro de nuestras familias, yo creo que debemos de conocer algunos casos, personas que han transitado el tema de vivir la diabetes tipo 2, ¿no? Es un tema que creo que mucha gente ha experimentado de alguna o de otra manera en su núcleo familiar o en carne propia, ¿no? Entonces, la idea del día de hoy es empezar a adentrarnos, ¿no?, en este tema de cómo generar estrategias psicológicas para una vida plena en el cuidado, ¿no?, de la diabetes tipo 2. Vamos a ver algunos antecedentes y luego me gustaría pasar a las estrategias, ¿no?, que creo que es como lo más fuerte, es donde creo que necesitamos poner más atención, como para que podamos empezar a centrarnos, ¿no?, en las dinámicas que están ocurriendo y cómo podemos gestionar bienestar saludable, ¿no? Entonces, en esta parte de la diabetes tipo 2, de las defunciones, ¿no?, que tenemos en el país, el 13%, ¿no?, de todas las muertes que se registraron fueron por complicaciones de diabetes tipo 2, ¿no? Si vamos específicamente en el estado de Jalisco, el estado de Jalisco ha tenido una mejoría, eso ha sido maravilloso y creo que lo agradecemos muchísimo, que ya se hayan empezado a dar ciertas cosas que han empezado a mejorar. De hecho, hay un tema que se me hace interesante, que es lo del etiquetado de alimentos. Hubo una propuesta en el 2012-2013 sobre etiquetado de alimentos como una propuesta para controlar obesidad. Curiosamente, esta propuesta sí obtuvo el beneficio, es decir, realmente los indicadores de obesidad sí han disminuido. A nivel nacional, el tema de diabetes no ha mejorado, pero sí ha mejorado el tema de obesidad, ¿no?, que creo que eso es muy importante para todos nosotros los mexicanos, de que ya estamos con estrategias para empezar a gestionar nuestro propio bienestar, ¿no? De qué es la diabetes, qué es lo que pasa con la diabetes, de dónde viene la diabetes, cómo se puede provocar un cuadro diabético. Yo, uno de los temas que trabajamos, tengo un centro en Guadalajara que se llama Descodificación Emocional AC, que por ahí ya vi muchos saludos de alumnas de nosotros ahí en Descodificación, de compañeras. Pues lo que ha sucedido es que en el desarrollo del instituto nos hemos topado, ¿no?, con gente con padecimientos como la diabetes tipo 2, ¿no? Y nosotros dentro del instituto, pues buscando estrategias, ¿no?, estrategias que ayuden a generar bienestar en los individuos, que prácticamente ese es el enfoque, ¿no? Creo que finalmente cualquier síntoma físico que se presenta en nuestra vida, pues también es una oportunidad para dar una mirada hacia adentro, empezar a favorecer el proceso de autoconocimiento. Decir que las enfermedades son de origen emocional se me hace muy determinista, ¿no? Pero sí hay que considerar que dentro del pastel de los múltiples factores que pueden existir dentro de una enfermedad, deberíamos de considerar la parte también de la gestión de las emociones, de la gestión de la percepción. Y creo que en ese sentido han existido muchos estudios que van en ese sentido, ¿no? Entonces, pues la diabetes es este trastorno metabólico crónico, ¿no?, donde se hace una resistencia a la insulina o una deficiencia relativa a la insulina, y eso provoca de alguna manera que la glucosa no pueda incorporarse de manera adecuada dentro de la célula, lo que va a provocar cuadros hiperglicémicos. ¿Qué significa eso? Pues vamos a tener muchísima glucosa, ¿no?, en sangre. Entonces, el problema de esto es que va a generar un daño progresivo a los órganos vitales, ¿no?, como el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Entonces, viendo que esta enfermedad es una enfermedad progresiva, es una enfermedad crónica, que de alguna manera aparece y luego hace como un punto de
de cambio en la vida de las personas, pues también va a tener circunstancias que podemos empezar a identificar en el antes y en el después. En el antes hay temas que podemos nosotros haber atendido previamente antes de desarrollar un cuadro diabético. ¿Qué es lo que deberíamos de haber puesto nuestra atención antes de generar un cuadro diabético? Pues hablamos de factores genéticos. A mí hablar de factores genéticos a veces también se me hace muy determinista, ¿no? Porque creo que todas las disciplinas que están orientadas hacia la salud, pues la idea es irnos nutriendo de formas de ir generando bienestar, ¿no? A veces me pregunto qué tanto le estaremos aportando a un paciente en el momento en que le decimos que su condición es completamente genética, ¿no? A veces pareciera ser como si ya dejáramos una condición como el color de ojos, ¿no? Naciste con color de ojos azules y pues ya así es, ¿no? Y creo que podemos hablar de otro tipo de enfoques más que genéticos, como epigenéticos. Empezar a reconocer que la genética cubre una circunstancia, pero también la epigenética, es decir, cuáles son los ambientes sociales, familiares, emocionales, que propician de alguna manera la aparición de ciertas circunstancias de vida, ciertos síntomas, ¿no? Es lo que estaríamos más en el enfoque de lo epigenético. Y acá también creo que podemos empezar a tener una reflexión, ¿no? De la bisabuela diabética, la abuela diabética, la madre diabética, empezar a ver en el modelo de familia, cómo este modelo de familia, pues epigenéticamente en los factores ambientales, qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, regularmente una de las miradas que para mí me gusta mucho en el abordaje de la gestión del bienestar y de la salud, pues es también recuperar un poco de nuestra propia responsabilidad o cosas que nosotros podríamos llegar a hacer para poder gestionar nuestro propio bienestar. ¿Eso implica que no existan condiciones genéticas? Definitivamente existen las condiciones genéticas. Nada más que al final debemos de hacer también un parteaguas de decir, bueno, el saber la condición genética, qué tanto me aporta, ¿no? Como individuo, y qué tanto puedo yo también determinarlo, ¿no? Qué tanto puedo yo también darle un giro diferente. Me viene a la cabeza la historia de Procusto, que se me hace una historia muy divertida. Procusto es dueño, es una historia griega, es dueño de un hostal, y en ese hostal, pues la gente llegaba a hospedarse, ¿no? Y decían que la cama medía 1,40 m, 1,50 m. Si eras más grande que 1,40 m, 1,50 m, te cortaban las piernas o las extremidades para que pudieras caber dentro de la cama, ¿no? Y si eras más pequeño, te metían en una especie de potro para poderte expandir y que quepas también en la cama, ¿no? A veces ciertos modelos se vuelven también muy deterministas en el otro lado, ¿no? Y tratan de cazar que las cosas sean solo de una manera. Ahora, en los factores de riesgo, si vamos a tener el tema de obesidad, tema de obesidad, de mala alimentación, que muchas veces son estilos de manejo de ansiedad, pues sí tiene un acento en lo que nosotros podríamos llegar a hacer para poder gestionar y prevenir la aparición de ciertas enfermedades, ¿no? También en el tema de la actividad física. En el tema de control de hábitos, a veces considero yo que el control de hábitos está muy vinculado al desarrollo de la autoestima, es decir, una buena alimentación, actividad física, no solo es porque debemos de hacerlo, ¿no? Es porque nos amamos y nos queremos, y como nos amamos y nos queremos como individuos, desarrollamos buenos planes de alimentación, cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos lo que comemos, buscamos una suplementación adecuada, y bueno, nos ayuda, ¿no? De alguna manera a cuidar los factores de riesgo que previamente sí podían estar en nuestras manos. Sin embargo, existen factores de riesgo que son de corte psicológico, y creo que es ahí donde el día de hoy también podemos poner un acento fuerte, ¿no? En un estudio de 6,326 participantes,
o sea, es una muestra alta en la cual hicieron una revisión de 1 año y medio, 2 años, creo, 1.9 años, descubrieron que las personas en ese episodio, que lo único que estaban monitoreando era que salieran bien en temas de diabetes, que no tuvieran esta patología, y cómo estaban en los temas de bienestar emocional. Y descubrieron que personas que tenían depresión sí estaba significativamente asociado a la aparición de un cuadro diabético. En otro lado, en otro estudio donde se vieron 126.496 participantes sin diabetes al inicio, se hizo un seguimiento de 10 años y descubrieron que niveles bajos de bienestar psicológicos caracterizados por infelicidad, por depresión, etcétera, también derivaban en un cuadro diabético. ¿Cuál es la importancia o qué es lo significativo de estos dos estudios? Hay estudios previos, no los puse, quise poner de 4 años para acá, les puse este del 2020 y este del 2022, pero hay estudios previos como creo que hay un estudio en el 2016 que habla también de esta forma de entender a través de visiones longitudinales, y descubrieron que personas que vivieron síndrome de burnout, síndrome de extenuación, al final podían llegar a aparecer en un cuadro de diabetes, ¿no? Ahora, pues no es determinista, ¿no? No es, si vives depresión, vas a tener diabetes, ¿no? O si tienes ansiedad, vas a tener diabetes, pero sí nos invita a que empecemos a cuidar nuestro bienestar emocional, que empecemos a cuidar nuestro bienestar psicológico, y sobre todo que podamos empezar a poner el acento en cómo estamos cuidando nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, si nosotros podemos empezar a gestionar formas de mejorar nuestro estado de depresión, nuestro estado de ansiedad, hacia un estado de bienestar. Me acuerdo de un maestro que me decía, me encantaba esta historia, él llega a terapia y dice, pues que lloraba cada semáforo, ¿no? O sea, iba manejando, iba tranquilo, llegaba al semáforo, se echaba una lloradita, luego otra vez prendía el coche, se limpiaba las lágrimas y seguía adelante, ¿no? Entonces lo comenta en terapia y como diciendo, oye, pues me pasa esto, ¿no? Y el terapeuta le dice, y se me hace muy significativo, pues no es normal, ¿no? Que vayas llorando en cada semáforo. ¿A qué voy con esto? A veces tenemos una fuerte tendencia a normalizar los estados emocionales negativos. A veces vemos una mayor irritabilidad, tenemos una mayor anticipación sobre sucesos y pensamos que forma parte de, ¿no? Y lo normalizamos. Y creo que sí deberíamos de mirar un poquitito eso, en el sentido de tener ansiedad. Hay una ansiedad que probablemente sea saludable, una anticipación ligeramente saludable, pero finalmente no nos aporta mucho a largo plazo, ¿no? Y como lo estamos viendo acá, quisiéramos o a veces se entiende desde la medicina que el cuerpo operaría solo, ¿no? Que no existe este tema de la presencia de la mente de una forma tan contundente. Y es un pensamiento pues, que es muy antiguo, ¿no? Viene desde Descartes, que hizo esta separación entre mente y cuerpo. Sin embargo, pues no podemos denotar que los seres humanos tenemos un cuello, ¿no? Y a través del cuello, pues mente y cuerpo están conectados y hay muchos temas de conexión en lo que sucede, en la forma en la que nosotros miramos la vida y percibimos la vida y gestionamos nuestro propio bienestar y las incidencias que van a tener en nuestro propio cuerpo. Y también al revés, el pensar que cómo está en bienestar nuestro cuerpo, cómo se siente nuestro cuerpo, que es lo somatopsíquico, cómo influye en nuestra propia mente, ¿no? Entonces, se ha visto, ¿no? En estos estudios que las personas a nivel psicológico sí tenían ciertas circunstancias, ¿no? Ciertos temas. Estaba pensando cuando estaba diseñando la conferencia de hoy desde dónde quería darle un acento mucho más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque
no quisiera que solamente nos quedáramos en el pensamiento de que existe ansiedad y de que existe depresión y bueno, hay que cuidarnos y hay que gestionar nuestro bienestar, ¿no? Pues, ¿qué es lo que realmente propicia, ¿no? O cuáles son estos elementos claves que nosotros podemos empezar a cuidar para, de manera muy práctica, ¿no? Empezar a desarrollar un mayor bienestar psicológico, ¿no? Entonces, pasando hacia esto, digo, aquí les puse un poquitito de epigenética, en el sentido de cómo realmente, más que la genética, la epigenética tiene un área muy importante en la ciencia y sobre todo en estas ciencias que crecen de manera alternativa a estos modelos científicos muy deterministas, como ofreciendo también una alternativa que yo pienso que es empoderante, de poder ver y descubrir que la manera en la que yo estoy gestionando mi entorno, pues también va a determinar mucho la forma en la que pueden llegar a manifestarse ciertos síntomas. Es decir, no solo debemos de pensar en términos deterministas, sino también buscar formas, ¿no?, en las cuales podemos nosotros empoderarnos. Me queda claro que si voy a una terapia y les digo que no me gusta el color de mis ojos, a una terapia que me ayude a cambiar mi percepción y todo este rollo, pues no creo que vaya a ir muy bien, ¿no? En el sentido de, no creo que a través de alguna técnica puedan ayudarme a modificar el color de mis ojos. Pero en otros temas de la forma en la que puede irse manifestando la genética, sí podemos encontrar estrategias para cambiar nuestra percepción, cambiar la forma en la que estamos entendiendo la vida y a partir de ahí empezar a gestionar un mayor bienestar, ¿no? Entonces, se me venían estas ideas de gestión, de formas en las cuales nosotros podemos empezar a encontrar ciertas claves, ¿no? Antes de llegar a un cuadro de un síndrome metabólico, de que ya estemos pasando a otra situación de vida, sino pues tener otras herramientas que nos permita también pues empezar a gestionar nuestro bienestar en tiempo presente, ¿no? Entonces, algo que se me venía como hoy mucho a la cabeza es empezar a generar en nuestro interior y fortalecer nuestra propia valentía, ¿no? El trabajo con nuestras creencias y percepción sobre nosotros mismos y sobre todo algo que me gustaría como ponerles mucho el acento dentro de estas herramientas psicológicas o estas estrategias psicológicas para empezar a gestionar nuestro propio bienestar, poner mucho acento a nuestro diálogo interno. ¿A qué voy en el tema del diálogo interno? Ver cómo nos hablamos en el día a día a nosotros. Uno de los indicadores de la terapia cognitivo-conductual, y saco la terapia cognitivo-conductual porque pues, ha sido uno de los temas que más ha investigado la terapia cognitivo-conductual y donde más éxito ha tenido, que es en el tema de depresión. Uno de los indicadores importantes que pueden empezar a generar un cuadro de depresión es la crítica interior, ¿no? Este tema de empezar a hablarnos de manera negativa a nosotros mismos, que debemos de poner atención de inmediato. A veces yo les comento a los pacientes y hasta a los mismos alumnos, en el momento en el que te descubras a ti mismo hablándote de manera negativa, una estrategia inicial que viene desde la PNL, pero me gusta cómo hacen esta aproximación, es voltear hacia esa voz, hacer una pequeña disociación, ¿no? De decir, bueno, sí puedo escuchar este diálogo interior, pero también lo puedo observar, ¿no? Puedo desplazarme de él y puedo tener distancia sobre él, ¿no? Y al verlo a la distancia, pues decirle a esa vocecita que me dice cosas de que lo hago mal, que no lo estoy haciendo bien, que estoy tonto, etcétera, etcétera, pues decirle cállate, ¿no? Una frase que sea muy determinante como para que ese diálogo no pueda o no siga hacia adelante, ¿no? En esta idea de empezar a generar nuevas circunstancias y nuevas creencias, creo que sí es muy significativo que de alguna manera nosotros empecemos a decirnos frases empoderantes en nuestro interior. Y a veces creo que vivimos mucho en un referente externo, es algo que trabajamos mucho en descodificación. El referente externo es, esperamos la aprobación de los demás, esperamos que los demás nos den alguna especie de valor, esperamos el reconocimiento. Y a veces
creo que puedes dar todo hasta quedar vacío buscando un reconocimiento, ¿no? Y creo que hay momentos en los que debemos de girar la balanza y empezar ahora a voltear hacia el interior y empezar a reconocerte a ti mismo, empezar a decirte a ti mismo que sí tienes valor, empezar a decirte a ti mismo que sí eres una persona importante, que eres una persona que tiene algo que aportar. En una grabación que les pasé a algunos grupos de la escuela, les comentaba sobre las vitaminas emocionales. ¿Y cuáles son estas vitaminas emocionales? Las vitaminas emocionales es despertarnos en la mañana y decirnos a nosotros mismos en nuestro propio diálogo interior: bienvenido, bienvenida, eres un regalo para este mundo, tienes algo importante que aportar el día de hoy. Y creo que es importante que nos bombardeemos de esos mensajes, ¿no? Que nos empecemos a llenar en nuestra propia química de todos estos mensajes positivos, que al final van a empezar a dar mucha mayor confianza, ¿no? Una persona en un proceso de ansiedad, pues tiene malas experiencias quizás del pasado, hay un tema de incidencia entre ansiedad y ciertos traumas infantiles o vivencias infantiles donde se vive mucha preocupación y se vuelve una especie de adaptación y orientados hacia el tiempo presente, ¿no? Entonces podríamos decir que una buena estrategia para producir un cuadro de ansiedad podría ser tratar de ver el futuro con las limitaciones del pasado, ¿no? Y puede ser una manera de preocuparme mucho, ¿no? No sé, pasó una circunstancia terrible en la que quizás viví un momento en el que lo perdí, o quizás me vi en una circunstancia de perder muchas cosas y pienso que esta situación se puede volver a repetir, ¿no? Entonces, parece ser que una buena estrategia en ese momento sería como renunciar a la idea de seguir viendo nuestro futuro desde la mirada del pasado, ¿no? Sino empezar a abrirnos a un futuro en el cual se vuelve mucho más luminoso, se vuelve mucho más lleno de sentido, mucho más lleno de vida, mucho más lleno de buenas experiencias. Y no solo eso, si empiezas a pensar así y aparte te llenas de estos pensamientos positivos, de estas vitaminas emocionales, creo que algo interesante va a pasar, y es que de pronto puedes llegar a empezar a descubrirte a ti mismo, a ti misma, confiando mucho más en ti, ¿no? Entonces, este empoderamiento personal creo que es una muy buena estrategia para no caer en cierto tipo de cuadros de ansiedad y depresión. Otro elemento importante es aprender a bajar el ruido social, aprender a escucharnos, ¿no? Más hacia una sabiduría interior más profunda que siente, ¿no? En nosotros mismos. Mindfulness ha hecho una aportación muy interesante en ese ámbito, ¿no? De empezar a generar estados de presencia, buscar momentos de conexión contigo mismo y buscar la forma de escucharte mucho más a ti misma, a ti mismo, en un estado de presencia, que si te dijeron algo, si tienes ideas que fueron implantadas por los ámbitos sociales, empezar a escucharte a ti, empezar a buscar dentro de ti. En la antigüedad, los pueblos le llamaban a esa voz como un conocimiento silencioso, ¿no? Recuerdo mucho, y me gustan mucho estas historias de ciertos pueblos de África, ¿no? Que un bebé antes de nacer, quizás creo que antes de la concepción, los padres o la madre iba a un árbol y se ponía en conexión con ella misma, con una conexión más profunda que creo que todos los seres humanos la tenemos. Y desde esa profundidad buscaba o trataba de conectar con el nombre de ese bebé que iba a venir, ¿no? Pensemos que es real, no lo sé, pero lo hacía, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y de alguna manera intuía, ¿no? el nombre del bebé. Ese bebé, ese nombre se lo ponían, y no solo eso, identificaban una canción de cuna, ¿no? Que era única y exclusiva para ese bebé. Y cuenta la historia esta, que cuando
las personas en algún momento se experimentaban o se sentían perdidas por alguna circunstancia de vida, lo que hacía la comunidad era simplemente cantar otra vez esa canción de cuna. Y volver a escuchar esa canción de cuna, la implicación, el significado mucho más profundo, es la idea de volver a ti mismo, es la idea de volver a reconocerte dentro de ti, volver a tu propia esencia, ¿no? Entonces, pues no tenemos la canción de cuna, estamos en tiempo presente y creo que hay estrategias para eso, ¿no? Hay muchas metáforas en ese sentido, de volver a escucharnos a nosotros mismos, de volver a escuchar esa voz que recuerdo quizás en algún libro del toltequismo o de Carlos Castaneda que le llamaban el conocimiento silencioso, ¿no? Pero el conocimiento silencioso al final es el aprender a escucharnos a nosotros mismos en una mayor profundidad. Y el tercer elemento que se me hace significativo y que puede también ayudarnos a empezar a gestionar un mayor bienestar, les puse como técnicas como la psicoterapia Gestalt, pero el tema más es invitarnos al ser auténtico, ¿no? A aprender a volvernos mucho más transparentes. Algo que se buscaría en la psicoterapia Gestalt es en este emerger del proceso, en este que va saliendo el fenómeno psicoterapéutico y se va expandiendo la experiencia y vamos como permitiéndonos que aflore, que de alguna manera la idea es que concluya una gestal, que es que concluya una gestal, pues como cerrar un ciclo de experiencia, ¿no? Entonces, Claudio Naranjo, en uno de sus libros que se llaman Carácter y Neurosis, él comenta, ¿no? Uno de los grandes aportes de la psicoterapia Gestalt es darle empujoncitos al individuo, ¿no? Para empezar a hablar, ¿no? Empezar a decir las cosas, empezar a nuestros vínculos, empezar a ser nosotros mismos. Y creo que estos tres elementos empiezan a interconectar con esto que les acabo de comentar, ¿no? Muchas veces evitamos el expresar o decir lo que nosotros sentimos por esta sensación de lastimar, ¿no? a los demás, ¿no? De hacernos responsables, ¿no? Como de las emociones de los demás. Entonces, creo que aquí es donde empieza esta parte del ser auténtico, ¿no? El ser auténtico, creo que en un nivel más profundo, definitivamente es el entendido de aprender a relacionarme desde un adulto con otro adulto, ¿no? Y aquí podría adentrarme muchísimo porque les llegaría a comentar que la manera de relacionarme de adulto a adulto tendría una condición muy interesante, que es hablar desde la emoción, pero desde la emoción que se conoce como emoción primaria, ¿no? Que así la pone Eric Berne en sus modelos de análisis transaccional, que es esta emoción que tiene que ver con el entorno, que está bien en la circunstancia del momento y que es adecuada, ¿no? O sea, si pasa una cucaracha y me da miedo, pues es que hay una cucaracha y hay algo ahí, ¿no? Pero también desde ese modelo se hablan de emociones secundarias. ¿Y cuáles son las emociones secundarias? Que estas creo que son las que luego generan problemas cuando entramos en el ser auténtico, ¿no? Estas emociones secundarias es cuando yo en mi expresar de mi emoción hay un pequeño saborcito de victimismo y le dejo al otro como la responsabilidad de la emoción que estoy experimentando. Que esa sería como una diferencia muy básica entre emoción primaria y emoción secundaria, ¿no? La emoción primaria, siento el miedo, pero yo me hago responsable de mi miedo. En la emoción secundaria, pues me siento víctima, ¿no? De alguna manera, y juego al ser auténtico reclamándole al otro, pero le reclamo algo que ni siquiera es para él, ¿no? Sino es para otra persona y que estaba ahí atorado desde hace 15 años y pues ahí está, ¿no? Entonces, la idea es fomentar la parte del ser auténtico, gestionar nuestras emociones. ¿En qué sentido? Emociones primarias
Y si detectamos de pronto que estamos expresando emociones secundarias, pues a terapia, ¿no? Porque ahí sí hay que revisar el hecho de no dejarle a los demás la responsabilidad de nuestras propias emociones. Por ahí vi unos comentarios que nos fueron poniendo y agradeciéndoles muchísimo de Bioaces, nos hizo el comentario, muchísimas gracias. Luego a Marisol, efectivamente, creo que es básico, ¿no? Regresar a nuestra voz interior. Y Norma, acudiendo a la experiencia, ¿cuáles son palabras que pueden ayudar a adultos mayores para transformar su diálogo interno con la adaptación de la diabetes? Entiendo que la flexibilidad al cambio cuesta a algunas personas. Y miren, el tema de adultos mayores, quisiera como darles una conexión hacia otro sentido. Se habla de la mirada apreciativa. Para muchos que han estudiado conmigo, les he llegado a recomendar ese video. Es un video que está en YouTube, es de BVA, lo buscan así, mirada apreciativa. Y lo que propone el autor, Alex Rovira, creo que es el autor, dice, si tú tratas a una persona por lo que es, se va a comportar como es, ¿no? Es decir, si yo me subo a un taxi y le digo al taxista joven, en la comunicación entre los dos voy a hacer una implicación, ¿no? En ese sentido de que se tiene que relacionar conmigo como joven. En cambio, si me subo al mismo taxi y le digo a la persona caballero, le haré una implicación, ¿no? De que tiene que comportarse como un caballero. Creo que algo parecido pasa, ¿no? Y que tiene que ver, ahorita no me acuerdo de este estudio, se me van las palabras, que es de los niños, ¿no? De si a un niño en un entorno, aunque fuera genio, lo tratan como tonto, su comportamiento va a ser como tonto, ¿no? Es decir, el ámbito social determina muchísimo, muchísimo las circunstancias. ¿Cuál sería una buena estrategia para trabajar con los adultos mayores, poder explicar estas implicaciones? Una mirada apreciativa creo que sería muy significativa, ¿no? De relacionarnos con el adulto mayor como alguien que es sabio y que tiene experiencia de vida y que puede entender muy fácil las cosas, ¿no? Y es desafiante también, porque podemos nosotros como vernos un poco limitados en ese sentido, pero es una comunicación implicativa, hay una implicación de por medio ahí. Entonces creo que podría ser una buena estrategia. Norma, muchísimas gracias por tu comentario. ¿Cuáles serían las frases recomendadas para adolescentes que inician con temas de depresión y ansiedad, tratando de romper con el bombardeo constante emocional de los padres y de los abuelos? Híjoles, creo que Luis Alberto es una pregunta muy profunda en el sentido de, y me pasa mucho, ¿no? A veces llegan adolescentes conmigo a terapia y definitivamente hay una diferencia que a veces sucede entre el adolescente y el adulto. En el adulto, si un ambiente puedes llegar a cambiarlo, lo cambias, ¿no? En cambio, en el adolescente, si está viviendo con sus padres y sus padres viven temas pues complicados emocionalmente y dan mucha basura emocional alrededor, híjoles, pues es difícil, ¿no? Porque va a estar en un bombardeo constante el adolescente de ese tipo de circunstancias. Creo que terapia familiar en ese sentido puede ser muy beneficiosa y también ir entendiendo que las personas pues damos lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Fue una frase de la que en algún momento fue coordinadora de algo que estaba estudiando yo y tuve un altercado con una compañera porque me hizo una observación negativa y la contestación de ella me dejó impactado, ¿no? Porque le escribo a la coordinadora y le digo, oye, es que esta chica creo que no estamos bien en lo que me está comentando. Y por lo que la coordinadora me puso fue impactante para mí, ¿no? Me dijo, David, yo lo reviso con tu compañera, solo que no se te olvide que las personas solo podemos dar lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Y que somos mucho más a veces, ¿no? Pero si estamos viviendo problemas, desilusiones, malestar, si son personas que están muy implicadas en la vigilancia del malestar,
pues van a compartir, ¿no? Más malestar, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y avanzando aquí tantito, vamos a ver un tema que creo que es importante. Ya vimos que sí existen factores previos psicológicos antes de la aparición de la diabetes. Y ya vimos que sí puede haber estrategias para nosotros empezar a gestionar nuestro propio bienestar emocional, ponernos también nuestras vitaminas, favorecer nuestra autoestima, pero también está el otro lado, ¿no? El paciente que vive la diabetes. Y creo que necesitamos también un proceso de empatía, ¿no? Al paciente diabético. ¿En qué sentido? Le acaban de dar un diagnóstico, ¿no? Y creo que a nadie le cae bien escuchar un diagnóstico, porque en el diagnóstico implica que va a tener que darse un cambio de vida, ¿no? Vamos ahora a necesitar hacer cambios. Entonces, se comenta y hay estudios en este sentido de que los pacientes diabéticos, después de recibir la noticia de ser diabéticos, pueden experimentar diferentes psicopatologías: depresión, trastorno de estrés postraumático y cuadros de ansiedad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático, hay estudios que hablan de que los pacientes diabéticos, cada vez que tienen que hacer la revisión de la glucosa, puede ser un episodio muy estresante para ellos. ¿Por qué? Porque puede salir un número muy alto y eso puede, pues, llevarlos, ¿no? Como a esta situación de mucho estrés, de que otra vez se elevó el pico, ¿no? Y también temas de depresión, ¿no? De sentir que, y creo que no está padre eso, ¿no? Que ese es a veces lo malo o lo negativo de los enfoques de todas las enfermedades vienen de las emociones, ¿no? Que luego te pueden llevar, si no están bien contextualizadas, a la sensación de autoculpa, ¿no? Y eso se me hace terrible, como sentir que yo mismo me estoy lastimando y vivirlo desde la culpa, siendo que la idea inicial de este tipo de enfoques es que puedas experimentar una mayor responsabilidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con responsabilidad? A la habilidad para responder ante esta situación que se te está presentando en la vida, ¿no? Hay una técnica que se usa mucho en hipnosis y me gusta mucho, y esta técnica es de, imagínate unos animalitos, y estos animalitos viven un desastre natural, y pues ya está el desastre natural y todos están por ningún lado, ¿no? ¿Cómo al final se acomodan estos animalitos? Se me hace una técnica significativa como para entender a veces lo que es una enfermedad, ¿no? Es decir, estábamos bien los animalitos y de pronto explotó el volcán. Que el volcán pudiera ser la diabetes. Es un contexto de algo que ya sucedió, ¿no? Me gusta mucho a veces el entendido de un desastre natural, porque resta estos valores de culpa, ¿no? Sino, pues es algo, a ver, sí hubo temas emocionales, sí hubo genética, sí hubo epigenética, sí hubo mal cuidado de la alimentación, sí hubo falta de ejercicio, se dio la bomba, explotó el volcán, ¿sabes? Ya estás ahí. ¿Cómo vas a arreglar ahora el desastre, no? ¿Cómo ahora los animalitos van a empezar a acomodarse? ¿Cómo van a empezar a irlos reorientando a la construcción de bienestar, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa técnica porque nos invita a empezar a pensar ahora sí en un futuro mucho más positivo. Y en este tema de un futuro mucho más positivo, podríamos empezar a hablar de la autoeficacia. La autoeficacia es un término de bandura que habla de la capacidad de un individuo para poder volver a autorrescatarse de contextos negativos. Es decir, cómo el individuo puede empezar a sacar sus habilidades y sus herramientas para poder salir adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, según este autor, Castillo, nos dice que, bueno, ya que sucedió el desastre natural, pues, ¿cómo podemos ahora echar en marcha los mecanismos de autoeficacia para empezar a gestionar nuestro propio bienestar? Una de las ideas que se me ocurren, independientemente del cuidado de la alimentación, el ejercicio
y la medicación, ¿no?, que haya dejado el médico. Recordando al final que tomar el medicamento, hacer el ejercicio, la alimentación, no lo vean como obligación. Se va a volver una carga. Mejor véanlo como autoestima, ¿no? Gestionar tu bienestar. Te alimentas bien porque te amas, no porque te obligan. Creo que ese cambio de chip nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Y saber que el proceso de la construcción de un nuevo hábito, como lo presenta Prochaska, pues es circular ascendente, ¿no? Entonces vamos a tener pequeñas recaídas y forman parte del proceso para gestionar un bienestar mucho más amplio. Milton Erickson, uno de los personajes que más he estudiado yo en psicoterapia, porque la verdad, desde que fui influido, ¿no?, en la maestría por el pensamiento de Milton Erickson, me hizo estudiarlo y estudiar hipnoterapia ericksoniana en todos los sabores, ¿no? Una de las técnicas de Milton Erickson que él utilizaba, porque él al final de sus días pues tenía este cuadro de polio muy agravado, muy severo, él lo que hacía era, número uno, no evitaba el dolor, entraba dentro del dolor, lo describía, pero no solo se quedaba con esa técnica, que sería como una técnica para generar una especie de analgesia, no anestesia, pero una especie de analgesia, para disminuir, ¿no?, mucho más lo negativo, ¿no?, los dolores relacionados con el síntoma. Y algo que él agregaba en la técnica, y lo compartía Gilligan, uno de los alumnos directos de Milton Erickson, era que Milton Erickson también cerraba sus ojos y se veía a él mismo flotando arriba de su cuerpo. Y flotando arriba de su cuerpo se veía sano, se veía saludable, se veía haciendo las cosas que él quería hacer, ¿no?, de manera saludable. Y creo que esta podría ser una muy buena técnica cuando estamos viviendo alguna condición o alguna enfermedad. Cerrar nuestros ojos y dar la oportunidad de ver un futuro también, un futuro de vernos sanos, ¿no?, de vernos saludables, de vernos no en una condición cada vez peor, ¿no?, sino en una condición más saludable, en una condición de mayor bienestar, donde nuestro cuerpo también está respondiendo, ¿no?, hacia un mayor bienestar, a sentirnos mucho mejor. Entonces, una mirada hacia el futuro. En el tema de cáncer, ya hay investigación en ese sentido. Se habla de que pacientes que tuvieron una buena mirada, una mirada hacia el futuro en la que sí iban a salir adelante, en la que sí iban a lograr vencer la enfermedad, sí daba una estadística más significativa de estar bien, de lograr un mejor futuro. Entonces, sí es importante estas miradas, ¿no? Y también como renunciar a la idea de estas ganancias secundarias que pueden estar en relación a la enfermedad. Mi tesis de maestría estaba relacionada con el tema de diabetes. En esa tesis lo miré desde la psicoterapia Gestalt y no puedo dejar de pensar en este momento en uno de los talleres que di. Estaba una de las participantes y tenía un cojín que representaba su diabetes, ¿no? Y yo agarré, me levanté y le dije, a ver, no, dame tu cojín, ¿no? Y me dice, no, es mi cojín, no me lo vas a quitar de ninguna manera. Y se me hizo significativo eso, ¿no? Como no quería renunciar al síntoma. Y me volteé y le pregunté, oye, ¿por qué te aferras al síntoma? Me dice, bueno, David, es que desde que empezó el cuadro diabético, mejoré mi alimentación, mi esposo y yo hacemos deporte, cuidamos más el tema dentro de la familia, es decir, empezó a generarse cierto bienestar a partir del síntoma, cosa que se me hace maravillosa. Nada más quiero pensar que a veces el síntoma puede llegar a dar atención, mira, ya traigo la glucosa así, y vamos al hospital, y mamá, no tomes eso, papá, no hagas eso, y bueno,
creo que a veces esos enfoques pueden llevarnos a ideas como extrañas, ¿no? Entonces, renunciar un poquitito a las ganancias secundarias, una mirada positiva, incrementar el tema de nuestra autoestima, cuidar nuestro diálogo interno, vivirnos más desde estas emociones primarias, más desde un aspecto de mayor autenticidad, buscar hacia nuestra propia sabiduría interior, creo que pueden ser buenas dinámicas, ¿no? Entonces, estos temas de autoeficacia, pues definitivamente, si yo empiezo a hacer estas construcciones emocionales, voy a tener mayor optimismo, me voy a adherir mucho mejor al tratamiento, voy a tener mejor recuperación y manejo de las complicaciones y voy a tener un mejor automanejo del proceso de la diabetes, ¿no? Entonces, creo que acá, como lo acaba de poner Yola, nunca es tarde para comenzar a quererme haciendo ejercicio, llevando una buena alimentación y una rutina saludable. Así es, ¿no? Yola, me encanta tu comentario, la verdad. Yo, y lo he compartido en muchos escenarios, yo a mis 22 años, 23, 25, 26 años, pesaba 104 kilos, fumaba 3 cajetillas de cigarros y me tomaba 4 litros de Coca-Cola todos los días, ¿no? Entonces, de hecho, me gusta mucho y me da orgullo, ¿no? Cuando digo que la prepa la acabé a los 25, 26 años y empecé mi licenciatura a los 27, 28 años y bueno, creo que nunca es demasiado tarde para nada, ¿no? Entonces, siempre podemos empezar a gestionar nuestro bienestar saludable. Como ideas finales, para la mejora de la diabetes, en estos temas, como de percepción, psicoemocionales, temas que estudiamos desde la descodificación, les puse 4 factores que pueden ser interesantes en la mirada del paciente diabético. Una de ellas sería la falta de asentimiento, ¿no? Falta de asentimiento es la falta de aceptar la realidad tal y como es, ¿no? Es una de las áreas que aborda mucho constelaciones familiares saludables. Garriga, por ejemplo, Joan Garriga me viene a la cabeza, que me gusta mucho el enfoque de él es gestaltista, y luego toma otra vez el tema de las constelaciones familiares como una estrategia terapéutica, como una técnica terapéutica, que creo que eso es. Y habla de la falta de sentimiento, ¿no? Esta parte de no aceptar la realidad como es. Entonces, te dejo una pregunta al aire, ¿no? No como que tiene que ser que tú la vivas, ¿no? Yo creo que esta pregunta calza en todo mundo, pero si tienes una condición de diabetes, te invito a que te la lleves un ratito a la cabeza, ¿no? ¿A qué te resistes? ¿A qué te resistes en la vida? ¿A qué te resistes? ¿A qué le dices no? Como para ir jugando, ¿no? Otro punto que se me haría muy interesante es los alimentos afectivos tóxicos, ¿no? Revisar en algún momento estos temas de nuestros vínculos con los demás y ver si dentro de mis relaciones, mi madre, mi padre, mi pareja, estoy incorporando o percibo algún alimento afectivo tóxico. Es decir, quiero a mi mamá, la quiero tal y como es, pero al final no he aprendido a vincularme con mi madre desde el adulto y como la sigo experimentando desde el niño, la percibo como tóxica, ¿no? Entonces, esos son los alimentos afectivos tóxicos. Es esta incapacidad de poder vincularme en tiempo presente o aprender a gestionar mis vínculos como un adulto, ¿no? Que creo que sería muy importante que empezáramos a hacer eso. Un tercer elemento es la sobreextenuación, el síndrome de burnout. Hay que poner un acento importante a eso. Que seguimos exigiéndonos a nosotros mismos, que seguimos metiéndole hacia el cuerpo sin episodios de descanso y para qué lo estamos haciendo, ¿no? Hay estudios que están muy relacionados con el tema de la sobreextenuación. Y por último, en descodificación lo aterrizan así, me gusta, se me hace interesante.
todos los temas hormonales, lo aterriza, ¿no? Como en el tema de la armonía en la vida, ¿no? Cómo estoy armonizando mi vida. Mi vida realmente está en armonía, o todavía existen áreas de mi vida en las cuales tengo que aprender a gestionar la armonía, ¿no? Entonces, me gustan estos temas, me gusta darle una mirada emocional a los síntomas, porque también nos devuelve parte de gestión de bienestar, ¿no? Creo y no me gusta la idea de que algo que viví en el pasado me esté condicionando en el desarrollo de una enfermedad en el presente. Me gusta mejor entenderlo como en tiempo presente, cuáles son mis áreas de oportunidad que me pueden facilitar y propiciar el desarrollo de un mayor bienestar y por ende una mayor salud emocional y por ende una mayor salud física. ¿Sabes? Pues muchísimas gracias. Quisiera ver si quedó alguna pregunta, alguna curiosidad por ahí. Nuria nos pone muy interesante el tema. Muchísimas gracias, Nuria. Por ahí se me fue una de Mónica. Miren, está esta de Luis Alberto. Crónico degenerativo es un término que se le da a la diabetes. Eso crónico degenerativo podría ser una implicación psicoemocional como base, pues definitivamente. Y aparte, pues, luego estas palabras a mí no me encantan porque crónico degenerativo, y cuando ya hablan de crónico, hablan de no solución, ¿no? Ayer estaba viendo un médico en, no sé, YouTube, alguna plataforma, y él tiene un programa de podcast, creo que en inglés, y él dice, yo no invito médicos que no vengan a ofrecer una solución que ayude a gestionar salud, ¿no? Que ayude a gestionar salud y bienestar saludable, ¿no? No este tema de usted ya está viviendo una condición, no puede curarse en la vida de eso. Me llamó mucho la atención, ¿no? Lo que comentaba este médico y se me hizo interesante, ¿no? Exactamente. Entonces, Mónica, la idea es alimentarnos de manera saludable, pero por el amor, ¿no? Hacia nosotros mismos. Por el amor hacia nosotros mismos. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Mónica. La emoción premia reclamar cómo percibo el cómo me están dando el amor del otro, y sería la emoción secundaria, ¿no? Esta emoción secundaria de ver, hay un tema que lo pone así, constelaciones, se me hace interesante, y dicen, la mirada de la madre hacia el padre desde la niña abandonada, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la emoción secundaria. La emoción secundaria es cuando sigo gestionando mis vínculos en tiempo presente con la mirada del niño interior lastimado, del niño interior abandonado, del niño interior lastimado de mil formas, ¿no? Que sigue poniendo o sigue esperando la reparación del daño, de un abandono, de una humillación, de lo que ustedes quieran, ¿no? Sigue poniendo en las manos del otro que se repare el daño, ¿no? Y ese es como el punto de Bandura que se me hace genial, ¿no? Que dice, pues, la autoeficacia, el arte de aprender a autorrescatarnos a nosotros mismos de esas circunstancias y empezar a gestionar nuestros vínculos en tiempo presente desde nuestras emociones primarias. Si estás enojado, decirle a la persona que estás enojada, no dejándole al otro la responsabilidad de resolver tu enojo, sino en el hecho de esta habilidad del ser auténtico, ¿no? Entonces, efectivamente, aprender a relacionarnos desde el adulto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Mónica. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. Acá los vamos leyendo. Carlos, no sé si quieres comentar, compartir, adelante. Nada más agradecerte porque ha sido una charla muy, muy enriquecedora, muy amena. Están conectadas 33 personas, 35 más o menos estuvieron viendo esta conferencia, y bueno, creo que has comentado cosas de mucha importancia que yo creo que pocas veces son vistas y tomadas en cuenta en un tratamiento integral
con una persona que padece diabetes, ¿no? Yo creo que nos vamos mucho a lo médico, nos vamos mucho a la cuestión de alternativas incluso, pero esta parte emocional creo que poco no sé si sea mi percepción, pero en el entorno en donde yo al menos convivo, es poco lo que hay. Y yo creo que estas herramientas estaría padrísimo si las pudieras como repetir nada más para dejar así una síntesis, ¿sí? Que las personas que nos van escuchando se lleven así como todo mencionado de una manera muy puntual de tu parte. Estaría padrísimo. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, mucho es la idea de empezar a sembrar en nosotros ideas autoempoderantes, cuidar nuestro diálogo interno, aprender a conectar más con nuestra sabiduría interior, nuestros propios recursos internos, aprender a ser mucho más auténticos en la vida, expresar nuestras emociones primarias tal y cual es, aprender a decirle a la realidad un sí mucho más profundo, aprender a aceptar la realidad, como esta frase de Spinoza, creo que dice, entre realidad y perfección entiendo lo mismo, ¿no? Entonces, aprender también a decirle sí a la realidad, aprender a ver estos alimentos afectivos tóxicos que los sigo viviendo desde emociones secundarias, empezar a trasladar las emociones primarias, es decir, aprender a rescatarme a mí mismo, ver si estoy en procesos de sobreextenuación, pues para qué lo estoy haciendo, para qué me estoy exigiendo este nivel, para qué estoy llevando, porque puede haber dinámicas familiares sobre lo que se entiende de éxito, lo que se entiende de reconocimiento, pues que puede llevarnos a condiciones que realmente no son saludables. Y por último, empezar a descubrir, ¿no?, cómo armonizar nuestra vida, que al final, por la idea de armonizar nuestra vida, pues va a depender de nosotros, ¿no? Entonces, creo que a veces estamos en momentos de vida muy hacia afuera, si queda tal partido, si queda otro partido, si pasa esto, si pasa lo otro, si gana Chivas, si gana Atlas, pero se nos olvida que al final las circunstancias de verdad son las que nosotros tenemos que generar por nosotros mismos. Entonces, de eso se trata el bienestar. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo esta última enunciación de lo que estuviste exponiéndonos. Yo creo que ayuda a todos los que no pudieron verlo desde el principio, pero también cierra de una manera muy bonita el contenido principal. Y nosotros muy agradecidos contigo por aceptar participar, por compartir esta charla, y pues las puertas están abiertas. Si en un futuro quisieras compartir algo más con nosotros, nuestra audiencia te lo agradecerá mucho. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, pues para todos los que nos están siguiendo, está finalizando el en vivo. No sé si hay algún comentario extra que quisieran decir de último momento. Por ahí tenemos estos. Perfecto, muy bien. Sí, pues te agradecemos muchísimo, maestro David. Y bueno, pues dejaremos esta charla, esta conferencia por aquí para que la puedan seguir viendo en los próximos días quienes estén interesados en ello. Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Y un fuerte abrazo, ¿no?, para cada uno. También antes de salir, algo importante, si quieres dar tus datos, si quieres comentar, si alguien te quiere contactar, pedir información sobre lo que tú haces, lo que tú realizas, me parece que es también un buen momento. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos un centro en Guadalajara, junto con mi socia que se llama Consuelo, Consuelo Bejar, que se llama Descodificación Emocional AC, ¿no? Y ahí nos pueden buscar en Facebook, Descodificación Emocional AC, y con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Y sobre todo, pues agradecer, ¿no?, a IPSE porque nos ha facilitado el espacio, la presencia. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y pues estamos en contacto. Muy agradecido. Pues nosotros agradecidos también contigo, con las personas que estuvieron presentes, y de verdad, si conocen a alguien que toda esta información le pueda servir, díganles que estuvimos, pero que aquí se queda la información. Gracias, nos vemos pronto y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.